poder realizar la evaluación del tejido óseo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo en relación a algunos casos clínicos, como lo hemos sabido hacer en práctica, con la intención de que ustedes de manera interna se puedan participar, ¿no? Puedan ir respondiendo de acuerdo a la presentación de los casos. Si en el camino ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que en el caso puedan aportar, sería genial, ¿no? Así que comenzamos. Bueno, las técnicas para hacer la evaluación del sistema óseo y articular tenemos varias. Dentro de ellas, las más convencionales, las más, se puede decir, dispuestas a la mano a solicitar, y las otras que son un poco más específicas de acuerdo a la patología en la cual nos encontramos, ¿no? Existen otras en el cual son más específicas, sobre todo en lesiones que tienen alguna sospecha de malignidad, y en el cual nos lleva a diagnosticar de una forma más directa, ¿no? Una patología denominada maligna, ¿ok? Dentro de todos los estudios encontramos a la radiografía convencional, actualmente digital, también al ultrasonido. Es complementario prácticamente los dos, puesto que la radiografía usualmente evalúa directamente lo que es el tejido óseo en sí. El ultrasonido evalúa las partes blandas, la región articular, ¿no? Pero usualmente periférica, ¿no? Las estructuras articulares periféricas son las que nos ayudan a evaluar por medio de la ecografía. La tomografía computarizada, hoy por hoy, es el estudio idóneo que se solicita usualmente para hacer una evaluación del tejido óseo frente a algún trastorno, ¿no? De origen aparentemente óseo, ¿no? Y la resonancia magnética, que es un estudio complementario a la tomografía, sobre todo en lesiones en el cual hay compromiso óseo y tiene también un compromiso de partes blandas. La resonancia magnética nos permite dar esa ventaja. Sobre ello también la caracterización de malignidad en algún tejido por medio de las variantes de difusión y ADC para poder reconocer si es que ese tejido tiene un grado de malignidad o no. La gammagrafía ósea, como sabrán, se utiliza para algún control de un paciente que tiene un proceso neoformativo de fondo y evaluar si es que existe alguna extensión a nivel del tejido óseo, ¿no? Principalmente en ello. Y la tomografía por emisión de positrones, que es un procedimiento híbrido en el cual se utiliza la tomografía como base y una imagen que resalta directamente la captación de un componente, ¿no? Que es el FDG. Esta captación usualmente ocurre en órganos que tienen un metabolismo alto, como el cerebro, el hígado, el riñón, el corazón, pero también los tejidos neoformativos de alta malignidad también tienen un metabolismo alto, así que alguna captación en un lugar que no corresponde, entonces nos da a llevar a sugerencia de que existe la posibilidad de que este tejido sea maligno, ¿no? Entonces, esos son los 6 estudios en el cual debemos de tener en cuenta para poder tener a disposición para evaluar algún tejido óseo o de partes blandas en el cual nos ayuda a dirigirnos hacia el diagnóstico. Bueno, la radiografía simple o convencional tienen algunas características, ¿no? Es el examen básico para estudios de patologías del aparato locomotor. Se utilizó por primera vez o se inventó, ¿no? A partir de 1895 por este físico Röntgen, alemán, y tiene una amplia disponibilidad, tiene un bajo costo y es de fácil realización, ¿no? La información diagnóstica en ese caso tiene algunas limitaciones, pero nos dirige hacia un panorama general, ¿no? De evaluación del tejido óseo. Aunque existen circunstancias en el cual si existe alguna característica en categórica, podemos ya definir con nombre y apellido algunas enfermedades específicas del tejido óseo. No es invasiva,
¿no? Tiene una radiación mínima y es una representación solamente bidimensional, ¿no? A diferencia de la tomografía y la resonancia magnética. Las desventajas, tiene un retraso en el diagnóstico porque no son capaces de evidenciar lesiones osteolíticas, o en el caso de variantes de la densidad de tejido óseo, donde debería de tener más o menos una destrucción del 30 al 50%, en este caso da referencia como 40%, y en el caso de lesiones escleróticas, debiendo haber una mineralización del 30%, que en el caso sí se puede ver por tomografía, ¿no? Existe una limitación para el estudio de las partes blandas, solamente se produce una evaluación del tejido óseo en sí. ¿En qué indicaciones se sugiere una radiografía simple convencional? En el caso de fracturas, luxaciones, procesos degenerativos, trastornos endocrinos, procesos infecciosos como las artritis, la osteomielitis, procesos neoformativos como tumores benignos, malignos y de partes blandas, y en el caso de malformaciones congénitas. Muy bien, pasamos al segundo procedimiento en el cual podemos evaluar la estructura musculoesquelética, sobre todo la de partes blandas y la región periarticular, ¿no? Dentro de las características encontramos que es ideal para el estudio del aparato locomotor. Se utiliza otro tipo de traductor, no el convexo, sino el denominado plano, que tiene una alta frecuencia. Tiene buena disponibilidad y accesibilidad, ¿no? Tiene alta efectividad diagnóstica. En la exploración normalmente es dinámica, ¿no? Nosotros vemos una lesión, le podemos evaluar desde un punto hasta el otro punto, desde un ángulo hasta otro ángulo, y podemos, mediante ello, disminuir la posibilidad de diagnósticos diferenciales o acercarnos más a un diagnóstico definitivo. El ultrasonido no es invasivo, no es lesivo, usa normalmente ondas de sonido, en el cual no tiene ningún efecto adverso. Dentro de las ventajas, normalmente es que la ecografía o el ultrasonido, mucho va a depender de la capacidad del operador. No permite visualizar las estructuras óseas internas, solo la cortical, sobre todo en estructuras óseas, porque la parte interna va a tener una sombra que es producida directamente por el grosor de la cortical ósea. Está indicado en evaluaciones articulares para descartar derrame, detención de displasia de cadera, funcionalidad articular, en evaluación de partes blandas, en patologías musculotendinosas, ligamentos, fascias, en procesos infecciosos como la artritis séptica, en procesos neoformativos como los tumores benignos y malignos, en procedimientos de intervencionismo como drenaje, también ayuda, y en la cuantificación de colecciones. Sí, pasamos al tercer procedimiento que se utiliza directamente para la evaluación del tejido osteomuscular, que es la tomografía espiral multicorte. Dentro de las características es que se obtiene el mejor detalle del tejido óseo y articular con reconstrucciones en diferentes planos, ¿no? Es complementaria con la resonancia magnética para definir afectación cortical y perióstica en tumores óseos. Sirve para detectar, evaluar y caracterizar las fracturas. Sirve como procedimiento de elección para realización de punciones percutáneas en el caso de biopsias, y la mejor técnica para evaluar anomalías óseas y calcificaciones. Hoy por hoy es el estudio primordial para evaluación del tejido óseo frente a algún tipo de trastorno, lesión o proceso neoformativo que tiene de fondo, ¿no? Las desventajas es que tiene mayor radiación, el costo es elevado en comparación de una radiografía y una ecografía, tiene regular accesibilidad, no todos los lugares se puede encontrar la tomografía, es restringido usualmente en gestantes y se indica usualmente para evaluar básicamente la estructura ósea, para evaluar fracturas con componente articular, lesiones tumorales o infecciones óseas, caracterización de secundarismo, ¿no? Para ver metástasis dentro del parénquima óseo,
regular caracterización de lesiones de partes blandas y musculotendinosas y cambios degenerativos osteoarticulares. El cuarto procedimiento a considerar para evaluación de tejido osteomuscular es la resonancia magnética nuclear. Dentro de ello, la característica es que nos permiten en una evaluación complementaria junto con la tomografía para el estudio del aparato locomotor. Es no invasivo, es un costo alto y tiene poca accesibilidad, menor que la tomografía. Dentro de las indicaciones, es el método de elección para el estudio de lesiones musculares, meniscales, ligamentarias, tendinosas e intraarticulares. ¿Okay? Sí se evalúa todos ellos por medio de la tomografía, pero la resonancia magnética nos permite entrar en detalle en una reconstrucción de diferentes tipos de imágenes para poder diagnosticar de forma más específica si existe alguna lesión a nivel osteoarticular, ¿no? Nos permite clasificar también los tumores, nos permite tener detección precoz de la osteonecrosis, reconocer el componente del compromiso de las partes blandas. ¿Qué desventaja tiene? Uso permanente del objeto metálico y un tiempo prolongado. El PET-CT, como les decía, es la tomografía por emisión de positrones. Tiene características en el cual está en relación a la cuantificación de radiactividad in vivo. Usualmente se administra un radiofármaco que se denomina FDG, que es la fluorodesoxiglucosa, por vía endovenosa. Normalmente el escaneado es en razón a la detección de este radiofármaco en algunos tejidos o en algunos órganos. Fisiológicamente, tanto el cerebro, el corazón, el hígado, el anillo de Waldeyer, el tracto genitourinario y el tracto gastrointestinal tiene una captación de este radiofármaco, pero existen regiones donde no existe una buena captación y es donde hace la diferencia del tejido a estudiar, ¿no? Si es que en el caso es neoformativo, con un alto metabolismo, produce más captación de este radiofármaco y por tanto nos da una imagen ya presuntiva de un tejido de alta malignidad. Indicaciones, nos ayuda también a estratificar el cáncer, establecer también evaluar una lesión indeterminada, evaluar la respuesta a la terapia, evaluar la sospecha de recurrencia de enfermedades recaída o enfermedad residual, como es en el caso del linfoma, el seminoma testicular, y para guiar a una biopsia, ¿no? Aquí podemos observar dos grupos de imágenes de un estudio por PET-CT, en el cual resalta básicamente la captación del radiofármaco a nivel del hígado, del vaso, de los dos riñones, inclusive a nivel de los cuerpos vertebrales, pero principalmente en la primera imagen se detecta una captación de radiofármaco en el tercio superior de mi tórax izquierdo, donde se evidencia una imagen de aspecto ovalado, de alta captación del radiofármaco. Un segundo. Ok, en la primera imagen vemos la lesión en el tercio superior de mi tórax izquierdo con una captación regular del radiofármaco FDG. Y en las siguientes imágenes podemos observar las captaciones del radiofármaco a nivel del tejido óseo, tanto de los huesos ilíacos como del sacro, ¿no? Las primeras imágenes del segundo grupo son de las tomografías y se sobrepone sobre esta imagen tomográfica la imagen en relación a la captación del FDG en las diferentes regiones del estudio de tomografía, ¿no? Y la gammagrafía, ¿no? Que es una exploración de medicina nuclear de mayor uso en patologías del aparato locomotor. Se utilizan los difosfonatos marcados con tecnecio, son los radiofármacos utilizados,
El más usado es el tecnesio 99, se administra por vía endovenosa y la intensidad de captación depende de dos factores, que es la vascularización ósea y la actividad osteoblástica. Dentro de las indicaciones, se indica sobre todo para el seguimiento de pacientes oncológicos con riesgo de metástasis ósea. Acuérdense, en caso de metástasis ósea, detención de enfermedades inflamatorias osteoarticulares, evaluación de enfermedad de Payet, necrosis vascular y tumores óseos, y la de fracturas ocultas o pseudoartrosis. ¿Qué ventaja tiene? Gran disponibilidad, bajo costo y menor dosis de radiación, elevada sensibilidad y bajo costo, permite diagnosticar precozmente, y la desventaja tiene baja especificidad, es una patología que no produzca alteraciones osteoblásticas, como en el caso de mieloma múltiple, tiene su limitación para poder hacer esta evaluación, ¿no? Aquí podemos ver imágenes en relación a una gammagrafía, donde observamos una mayor captación, ¿no? A nivel de la cintura pélvica, en los ilíacos, en la columna, en las costillas, en la región de la cintura escapular, ¿no? Y inclusive a nivel de el cráneo. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que puedan aportar de parte de ustedes? ¿Ninguna? Ok, todo bien entonces. ¿Están ahí? Sí, doctor, todo claro. Ok, bueno, pasamos a los casos clínicos. Ustedes van a ir respondiéndose a sí mismos. Si en el caso hay algo que no se entiende o les genera alguna duda, lo comentan. Pueden interrumpir sin ningún problema y comentar o decir su inquietud. ¿Ok? Listo, caso clínico número 1. La idea de los casos clínicos es para enfocarnos más o menos cuál es el procedimiento con respecto a las solicitudes de la parte de imágenes. Y de acuerdo a ellos también familiarizarnos con algunas patologías que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición. ¿Ok? Listo. Mujer de 33 años presenta dolor continuo en la pared torácica derecha después de una colisión de un vehículo a motor 2 semanas antes. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? ¿No? Es una pacientita que ha tenido un dolor y ha tenido una contusión en un vehículo hace 2 semanas, pero tiene dolor en la pared torácica. Puede que tenga que ver con la contusión, sí, puede que no tenga que ver, porque si no tuviera el dolor de forma permanente, ¿no? Desde el momento que ha tenido la contusión. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? Se puede solicitar cualquiera de los estudios siguientes. ¿Cuál es la idea de este procedimiento que estamos haciendo? Es que tengamos una especie de escalonamiento, ¿no? Con respecto a las solicitudes de los estudios, ¿no? Básicamente nosotros vamos a solicitar siempre una radiografía como primera opción. Y como segunda opción, si es que lo amerita y es una lesión probablemente a nivel osteoarticular, la segunda opción sería un ultrasonido. Pero si es una lesión fuera de una región osteoarticular, normalmente la segunda opción sería una tomografía. Si es que esta tomografía o si es que esta lesión, por medio de la tomografía podemos observar si existe o no existe compromiso a nivel de parte blanda, se le pide una resonancia magnética. Si es que esta lesión tiene una sospecha de algún grado de malignidad, se le puede complementar con un PET-CT o con una gammagrafía. Así es el procedimiento, ¿ok? Para ahorrarnos las preguntas con respecto a qué procedimiento se utiliza. Entonces, se le realiza a esta paciente que tiene un dolor a nivel costal, en el cual tiene un antecedente de una contusión hace más de una semana. ¿Qué hallazgo visualiza? Es una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior y en proyección oblicua, ¿no? En la radiografía póstero-anterior, a nivel parenquimal pulmonar no se ve absolutamente nada, está todo bien, pero a nivel de la costilla, en el tórax derecho, en el tercio inferior,
se puede ver un ensanchamiento costal, con una distorsión de la continuidad cortical e inclusive de su contenido esponjoso de la costilla, como lo pueden ver principalmente en la proyección oblicua. ¿Puede ser una fractura? Sí. ¿Es más probable que sea una fractura o otra lesión sospechosa? Para mí es más probable que sea una lesión sospechosa, porque una fractura siempre se ve un trayecto radiolúcido, o sea, oscuro, un trayecto lineal oblicuo, radiolúcido, ¿no? En el transcurso de toda la cortical de la costilla, en el caso pensando que sea una fisura o una fractura costal, ¿no? Aquí da la impresión de que hubiera una irregularidad de la continuidad cortical y esponjosa, y da la impresión que hubiera una expansión del volumen del tejido óseo a ese nivel. Entonces, la radiografía es el estudio básico de imágenes que se debe solicitar, sí, nos brinda un panorama general en gran parte de las patologías óseas. Y el término utilizado normalmente en radiografía, ustedes ya lo saben, es radiopacidad y radiolucidez. ¿Qué otro estudio se debe solicitar de una forma escalonada? El ultrasonido, como les dije, siempre y cuando la lesión sea a nivel osteoarticular, ¿no? Pero como en eso a nivel osteoarticular, el siguiente procedimiento de la tomografía. En la imagen por tomografía, en un corte axial y sagital, como es en la primera y segunda imagen, con una predisposición de ventana ósea, nosotros podemos observar que existe una lesión heterogénea de alta densidad de bordes mal definidos a nivel del trayecto de una de las costillas en el lado derecho, ¿no? Impresiona un incremento del volumen del tejido óseo con una expansión de los tejidos adyacentes, normalmente de tejidos blandos. Inclusive da la impresión que puede comprometer el tejido blando en las dos imágenes tomográficas que podemos ver. ¿Tiene características benignas? No. ¿Tiene características malignas? Cualquier tejido que sea irregular, que no tenga límites, ¿no? Y que sea expansivo, ustedes tienen que considerar la posibilidad, y más aún si es que involucra tejidos blandos adyacentes, ustedes tienen que considerar la posibilidad de que esto sea algo maligno. La tomografía es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada del tejido óseo. Ustedes lo han comprobado que sí. ¿Considera el mejor estudio para evaluación del tejido óseo? Sí. ¿La ventana ósea es la adecuada para realizar la evaluación? Definitivamente sí. Y los términos que se utilizan en tomografía, ustedes ya lo conocen: hiperdensidad e hipodensidad. ¿Qué otro estudio se debe solicitar en ese paciente? Una resonancia magnética sería lo más adecuado, porque como se sospecha que involucra los tejidos blandos que están alrededor de esta presunta lesión maligna, entonces debemos reconocer si es que sí involucra o no involucra las partes blandas. Entonces realizó una resonancia magnética de tórax para delinear mejor el componente de tejido blando, y sí se comprueba de que existe un compromiso de los tejidos blandos. Esta reactividad, ¿no?, de alta intensidad a nivel de periférico de la lesión, ¿no?, nos da la sospecha de que no tiene un límite, ¿no? No tiene un borde definido en el cual sí involucra los tejidos que están adyacentes, pues probablemente la fascia muscular o del músculo intercostal, o probablemente de la fascia muscular de los músculos que vienen en la parte superior, la parte inferior correspondientes al abdomen, o inclusive también parte del tejido celular subcutáneo que se encuentra en la parte más anterior de la lesión, ¿no? Entonces, la resonancia magnética es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada del tejido blando y articular. Sí. ¿Considera el mejor estudio para evaluación del tejido blando y articular? Por supuesto. Los términos a utilizar en resonancia magnética son hiperintensidad e hipointensidad, o de alta intensidad o de baja intensidad. ¿Qué otro estudio se le debe solicitar? ¿Qué otro estudio nos permite reconocer si es que este tiene un grado de malignidad o no? La resonancia magnética es uno de ellos, por medio de su variante ADC y difusión. Pero también hay otro estudio como es el siguiente. La biopsia nos permite, sí, nos llevaría a definir cuál es el componente celular que está produciendo esta lesión. Pero en imágenes, el PET-CT
¿no? Con el uso de su componente radiofármaco FDG es lo más ideal. Entonces nosotros tenemos el estudio por PET-CT de este paciente, en el cual la imagen de función de la tomografía con la sobreposición de la captación del FDG lo vemos de la siguiente forma. Existe una captación regular, ¿no? A nivel de la parrilla costal derecha, con un compromiso importante, ¿no? De las partes blandas y una captación del FDG también en estas partes blandas, ¿no? Así que podemos sospechar que esta lesión tiene un grado de malignidad regular, ¿no? El PET-CT es un estudio híbrido que evalúa el metabolismo de un tejido de la administración de un radiofármaco como es el FDG. Sí, los tejidos neoplásicos tienen un gran metabolismo celular, por lo tanto captan con avidez el radiofármaco. Sí. Los términos a utilizar en PET-CT son captación y no captación del radiofármaco. Entonces, con respecto a al caso clínico, a la imagen del paciente que tenía una contusión costal hace una semana y que actualmente tiene un dolor, ¿no? Sugestivo en región costal izquierda, no, derecha, ¿no? ¿Qué es lo que podemos sospechar, ¿no? ¿Qué tipo de diagnóstico diferencial podemos saber? Definitivamente hay una pérdida de la continuidad de la costilla, ¿no? Hay una fractura costal, pero producido por probablemente osteosarcoma, sí, un sarcoma de Ewing también. Puede ser un linfoma, una osteomielitis, una metástasis. Probablemente puede ser una metástasis, ¿no? Un condroblastoma, no. Un osteoblastoma, no. Un quiste osteoneurismático, poco probable, ¿no? Nos quedaríamos más que nada por un osteosarcoma, un Ewing y una metástasis. Pero dentro de ellos el compromiso que tiene por una reactividad del tejido óseo, por una captación del FDG en el PET-CT y por una regularidad y producción de tejido osteoide en su interior, podemos considerar que esta lesión es un osteosarcoma. Bueno, aquí está la descripción del caso en todas las imágenes, lo pueden ir repasando al final para que ustedes puedan complementar lo que se está explicando. ¿Ok? Osteosarcoma es el diagnóstico final. ¿Alguna pregunta, duda? Doctores, con el primer caso clínico son 9 casos clínicos, así que comenten, dígame algo. ¿Están ahí, doctores? ¿Fueron a cenar? ¿Me están acompañando? Sí, doctor, sí. Está todo bien. Sí, doctor, todo bien. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Sí, doctor. Más o menos se entiende, ¿sí? La idea es que ustedes tengan un panorama con respecto a al uso de los exámenes, ¿no? Al uso de los procedimientos de imágenes y también familiarizarse con las patologías que estamos mencionando. Osteosarcoma es una patología ósea que no es muy frecuente, pero dentro de los trastornos neoformativos malignos óseos es uno de los más frecuentes. Si es que no es el primero, es el segundo más frecuente, junto con el melanoma y junto con el Ewing. ¿Ok? Así que ustedes en su internado o en su serum probablemente vean 1 o hasta 2 osteosarcomas, si es que no es más. ¿Ok? Así que acuérdense, traten de facilitarse su memoria, ¿no? Capacitarse en el aspecto de reconocer más o menos cómo puede ser un osteosarcoma. Aunque la zona de costillas no es la más frecuente, pero esa es una posibilidad diagnóstica. ¿Ok? Caso clínico número 2. Hasta ahora somos 45, ¿no? 46 conmigo. Me dicen que son 65, creo que me dijo una doctora. Algo así, ¿no? 60 y tantos. Bueno, espero que les hayan comunicado a todos los doctores
para que después no exista ningún inconveniente en que uno no pudo ingresar por un motivo X y no por el hecho de que no se le comunicó. Estoy seguro que sí. Bueno, le pueden ir pasando la voz porque en el transcurso de la clase se pueden ir sumando, por favor, a los que faltan. ¿Listo? Caso clínico número 2. Niño de 15 años acude a emergencia con una historia de 2 semanas de tos persistente y productiva. El esputo ocasionalmente contenía sangre fresca en pequeñas cantidades. El paciente no tenía antecedente de fiebre, ningún antecedente familiar. El niño había visto recientemente al médico general, quien le había recetado codeína, que es un antitusígeno con un efecto limitado. En la presentación estaba hemodinámicamente estable. El examen físico reveló un dolor pleurítico del lado izquierdo. La hemoglobina tenía 8.4, una anemia moderada severa, con parámetros normales de coagulación e infección. O sea, no había infección, no había trastorno de coagulación. Un paciente que viene con tos persistente y productiva, ¿no? Con esputo hemoptóico en algunas circunstancias, no tiene antecedentes familiares, hemodinámicamente estable, ¿no? ¿Qué tipo de estudio se le debe solicitar? El primero de todos los estudios, ¿no? Una radiografía de tórax. Entonces, se le toma esta radiografía en proyección póstero-anterior. ¿Por qué proyección póstero-anterior? Por los omóplatos fuera de los campos pulmonares y por la oblicuidad discreta, en este caso, de las clavículas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? El campo pulmonar del emitor derecho aparentemente normal, pero en el lado izquierdo, en el tercio inferior, da la impresión de que existe una lesión en forma aguda, ¿no? Puede estar en contacto directo con el diafragma, al menos esa posibilidad me da esta imagen radiográfica, o puede tener un contacto directo con el parénquima pulmonar. ¿Qué se solicita después? Una tomografía de tórax. Se le realiza la tomografía de tórax en el cual se le ve varias cosas. Una imagen consolidativa, reactiva, ¿no? En relación al contacto con una imagen aguda, en forma de aguja, que se proyecta directamente desde la cortical del uno de las costillas del lado izquierdo. Prácticamente está produciendo una injuria y es por eso esa reactividad consolidativa adyacente a nivel parenquimal. Si ustedes ven también en la parte superior un contenido de menor densidad, ¿no? Hipodensidad, esto va en relación a la presencia de contenido de aire, ¿no? Tiene un pequeño hemotórax. Entonces se realiza una imagen adicional que es una reconstrucción en 3D y se observa una imagen en el procedimiento quirúrgico en el cual se evidencia una exostosis, ¿no? De la cortical directamente de una de las costillas, ¿no? Con proyección hacia la parte de la cavidad pulmonar, ¿no? Produciendo en este caso una injuria, ¿no? El diagnóstico en este caso es, al final, ¿no? Neumotórax del lado izquierdo causado por un osteocondroma ventrolateral en forma de lanza de 4 centímetros de largo de la sexta costilla del lado izquierdo. ¿Por qué osteocondroma? Por dos cosas. Porque tiene una continuidad de la cortical y aunque no se ve en esta imagen, pero la continuidad de su hueso esponjoso también sigue la continuidad de la cortical, ¿no? Salvo de que haya existido una contusión previa a este nivel y esto haya producido una fisura con un desplazamiento de su cortical hacia la parte interna, pero que no lo es, ¿no? No ha habido una historia de contusión. Entonces, esto puede ser por una exostosis producida por un mecanismo a nivel del tejido óseo. Uno de ellos, porque no tiene características de malignidad. ¿Por qué? Porque su cortical es uniforme, es homogénea, no distorsiona la estructura ósea de su interior, ni siquiera de la cortical misma,
no involucra el tejido adyacente de partes blandas, ni involucra el tejido a nivel pleural o parenquimal, ¿no? Sino que ha hecho una exostosis, una exteriorización de la cortical, y por ello ha hecho una injuria a nivel del parénquima. ¿Tiene características malignas? No. Todo tipo de lesión benigna en relación a una exostosis que tiene continuidad cortical y del hueso esponjoso es un osteocondroma, ¿ok? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este caso clínico? Hasta ahora estamos viendo dos casos de dos patologías relativamente importantes. El osteocondroma es mucho más frecuente que el osteosarcoma, como es una patología benigna, es mucho más frecuente, y ya van más o menos relacionándose con este tipo de términos, de este tipo de lesiones. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Listo? Historia clínica número 3, o caso clínico número 3. Niño de 16 años presenta dolor agudo en la cadera izquierda, no tiene antecedentes recientes de trauma. ¿Qué tipo de estudio? Se debe solicitar una radiografía de cadera izquierda. ¿Qué es lo que podemos ver en la radiografía de cadera izquierda? Una imagen radiolúcida de bordes definidos que involucra el cuello anatómico y la región intertrocantérica, ¿no? Aparentemente involucra todas estas dos regiones y da la apariencia en que en su borde más lateral existe una discontinuidad de la cortical e impresiona una fragmentación del tejido de la cortical hacia la parte más central, ¿no? Una proyección de este tejido. ¿Qué otro estudio se debe solicitar? La tomografía. Y por medio de la tomografía ya comprobamos de que efectivamente es una lesión de aspecto quístico y que existe, sí, definitivamente una alteración de su cortical, probablemente en relación a una fractura. ¿Qué otro estudio debemos realizar? Una resonancia magnética. Por medio de la resonancia magnética nosotros vamos a reconocer más o menos el contenido de esta lesión, ¿no? Que viene a ser un quiste, y podemos observar que en su interior, en una proyección de resonancia con variante en T2, ¿no? Y el segundo en T1, podemos observar de que existen dos niveles de intensidades, ¿no? Dos niveles en relación a contenido líquido, normalmente dentro de esta imagen presuntamente quística. El diagnóstico diferencial en este caso es un quiste óseo neurismático, quiste óseo unicameral, osteosarcoma telangiectásico poco probable. Ustedes ya saben que el osteosarcoma, que es un tumor maligno, produce una distorsión total irregular de la cortical, ¿no? Y que involucra directamente los tejidos blandos que se encuentran adyacentes. El tumor de células gigantes del hueso, el fibroma no ionizante, ¿no? Tampoco es, ¿no? Y el diagnóstico definitivo viene a ser un quiste óseo unicameral, ¿no? En la tomografía, ¿no? Vamos a poder ver, no, en la resonancia magnética se va a poder ver niveles de líquido con capas de residuo en T2, ¿no? Como lo vemos en la primera imagen, hipointensos, compatibles en relación con hemorragia en su interior. ¿Ok? Caso clínico número 4. En un hombre de 35 años se presenta al departamento de emergencias con dolor en el hombro derecho después de una convulsión. Tuvo una convulsión y después de recuperarse tuvo dolor del hombro derecho y se va a emergencia. El paciente informa que su hombro tiene espasmos severos y siente que está a punto de estallar. O sea, tiene dolor intenso y no tiene una estabilidad aparente. El paciente niega entumecimiento u hormigueo del hombro, ¿no? Para comprobar si es que existe o no existe compromiso
neurológico. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? El primero, una radiografía. Y ya en la radiografía, en sus dos proyecciones, podemos observar de que existe sí un cambio en la región inferior de la cavidad glenoidea. Existe una imagen de tejido óseo aparentemente libre, ¿no? Una persona que ha tenido una aparente contusión después de una convulsión probablemente se haya luxado o pseudo luxado esta porción, ¿no? Con una luxación hacia la parte anterior, produciendo un desprendimiento del borde inferior de la cavidad del tejido óseo de la cavidad glenoidea, produciendo una fractura. Eso es común, ¿no? Cuando existe una luxación, sobre todo anterior, que es la luxación más frecuente de las luxaciones del hombro. Existen luxaciones en las cuales la cabeza del húmero se va hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo. Dentro de ellas, la luxación hacia adelante, ¿no? Es la más frecuente, del 80-85%, y dentro de ellas produce una lesión en el borde inferior de la cavidad glenoidea, como es en este caso. Eso se llama luxación de Bankart. ¿Ok? Se le pide una tomografía y definitivamente sí existe un desprendimiento óseo del borde inferior de la cavidad glenoidea. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, luxación anterior del hombro, que es la más probable, luxación posterior del hombro, disculpen, luxación inferior del hombro, lesión del manguito rotador, definitivamente no, inestabilidad glenohumeral, sí puede que tenga algún grado de inestabilidad. Diagnóstico definitivo, luxación anterior del hombro, denominado Bankart. ¿Ok? Acuérdense de ese tipo de luxación, deberían de olvidarse. ¿Ok? Caso clínico número 5. Una corredora de distancias femenina de 15 años presenta un dolor intermitente en la rodilla derecha que ha tenido durante los últimos 3 meses. ¿Qué tipo de estudio se debe realizar principalmente? Una radiografía. En esta imagen por radiografía no nos da mucho detalle y como lo íbamos conversando con los chicos de práctica, se puede ver alguna disminución de la densidad ósea tanto en el borde medial como en el borde lateral de los epicóndilos, ¿no? Pero no es tan categórico de que esa disminución nos lleve a pensar de una lesión. Pero como la radiografía no nos ayuda en este caso, pedimos acá en una imagen por gammagrafía, en el cual sí se evidencia una lesión en toda la epífisis que corresponde al fémur del lado, epífisis distal que corresponde al fémur del lado derecho. Y la resonancia magnética es la que nos va a ayudar en más detalle. Nos podemos observar de que existe una lesión de bordes parcialmente definidos a nivel de la epífisis del fémur, a nivel del epicóndilo lateral, que involucra la región periarticular, ¿no? De la rodilla derecha. Lo podemos evaluar en todas las variantes de la resonancia, en T1, en T2, en T1 FACSAT, etcétera, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferencial podemos considerar en este caso? Tiene características malignas, ¿no? Tiene bordes definidos en todas las imágenes por resonancia magnética, no. Tiene un compromiso de la región periférica adyacente, tanto del tejido óseo como del tejido de partes blandas, sí, ¿no? ¿Qué más? Si hubiera una lesión o si fuera una lesión benigna, estaríamos considerando que en la imagen por radiografía se puede observar con mayor detalle. Pero cuando es una lesión parcialmente oculta, en el cual nos sirve directamente la resonancia magnética y por imagen de la gammagrafía, nos lleva a pensar de que esta lesión normalmente puede ser de característica maligna. Puede ser un linfoma, sí, puede ser un sarcoma de Ewing, también una enfermedad metastásica, poco probable, un linfoma óseo secundario, poco probable, una osteomielitis, poco probable. En este caso es un linfoma primario óseo de Hodgkin, ¿no? De células B. ¿Ok?
Caso clínico número 6. Un hombre de 34 años se presenta en el departamento de emergencia con dolor en el tobillo derecho, después de que un vehículo en movimiento golpeó su pie. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? Primero que nada, la radiografía. ¿Nos brinda algún detalle la radiografía? Sí. Existe una imagen discretamente pequeña, radiopaca, vista en la parte inferior del malleolo medial, ¿no? Si es que la contusión ha sido en su borde más lateral, a nivel del malleolo lateral, probablemente una eversión del pie ha predispuesto a que exista una lesión a nivel del malleolo medial. ¿Por qué? Por la eversión importante y brusca que haya producido, ¿no? En algunos casos, esta lesión podemos sospechar de que es un desprendimiento de la cortical o del periósteo del tejido óseo del malleolo medial, o si no, una rotura del tendón que va desde el malleolo medial de la tibia hasta el hueso del astrágalo. Se toma otra radiografía a nivel de la rodilla, en el cual se observa un trazo radiolúcido en forma oblicua, parcialmente espiralada, en el tercio proximal del peroné. Esta relación de injuria a nivel del malleolo medial y esta fractura por rotación o de forma espiralada a nivel del peroné tiene su nombre, se llama fractura de Maisonneuve. Ok, no se olviden, este tipo de fractura tiene una relación con las dos presentaciones que hemos visto en este momento. Caso clínico número 7. Ya terminamos con los casos clínicos, sin el caso se están aburriendo. Niña de 14 años se presentó con meses de dolor en la pared torácica izquierda. Nuevamente la pared torácica izquierda. ¿Ustedes ven algo en la pared torácica izquierda? Chicos, para saber si están ahí, díganme algo de la radiografía que le estoy colocando. Niña de 14 años con dolor en la pared torácica izquierda. Un agrandamiento de la costilla en el tercio medio. Sí, un agrandamiento. Un ensanchamiento, ¿no? Sí, definitivamente sí. Existe un ensanchamiento en el tercio medio del hemitórax, ¿no? En relación a la costilla anterior, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué se le pide? Una tomografía. Pero primero hay que resolver esta pregunta. ¿Cuál es la anomalía más destacada? ¿Fractura de la costilla posterior izquierda? No. ¿Masa mediastínica posterior? No. ¿Lesión de la costilla anterior izquierda? Sí, ¿no? Es lo que estamos viendo. ¿Neumotórax izquierdo? ¿Hay neumotórax? No está claro, ¿no? Aparentemente no. Muy bien. Se le solicita una tomografía y vemos lo siguiente. Corte axial, corte coronal, corte sagital de una tomografía en ventana ósea. ¿Qué es lo que se observa en comparación de esta imagen con respecto a las demás costillas? Es que incrementa su volumen, su contenido de tejido óseo es parcialmente borroso, a diferencia del resto de tejido de las demás costillas, e inclusive su cortical es parcialmente borrosa, ¿no? O sea, aparentemente hay un proceso permeativo en su interior, ¿no? Aparentemente esta es una lesión que involucra las partes blandas alrededor. Se puede decir que sí, no está tan claro, pero se puede decir que sí involucra las estructuras alrededor. ¿Tiene bordes definidos? No tiene bordes definidos. ¿Es clara la imagen de lesión? No es clara la imagen de lesión. Entonces, por tanto, se puede sospechar de algo maligno. ¿Cuál es el mejor descripción de la lesión? ¿Es lítico con nido central? No. ¿Es expansible con avance cortical? Puede ser. ¿Es una esclerosis parcheada de lucidez? No. ¿Es esclerótico con formación de matriz osteoide en su interior? Puede ser, ¿no? Una de esas dos opciones podría ser.
¿Hay un componente de tejido blando en la lesión? Sí, sí hay un compromiso del tejido blando. ¿Cuál es el patrón de osificación de las costillas? Osificación endocondral o intramembranosa. En este caso sería endocondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Encondroma, osteosarcoma, displasia fibrosa o sarcoma de Ewing. ¿No? El econdroma es una patología benigna. El osteosarcoma, como ustedes lo han visto en el primer caso clínico, tiene una caracterización similar, una distorsión con producción ósea de forma heterogénea, distribuida, de una forma totalmente regular, no lo tiene, ¿no? Una displasia fibrosa puede ser, ¿no? Produce también un ensanchamiento, una disminución de la densidad del tejido óseo, ¿no? Con un ensanchamiento, pero el sarcoma de Ewing es el diagnóstico, ¿no? Es un sarcoma de Ewing. Entonces, ¿cómo se describe en el caso de la radiografía y la tomografía de esta lesión? Hay una lesión expansiva en la cuarta costilla anterior izquierda, sin opacidad pulmonar focal, sin derrame pleural considerable ni neumotoras. En la tomografía, lesión ósea expansiva en la cuarta costilla anterior izquierda, con heterogeneidad y rotura de la cortical interna. Es lo que nosotros veíamos, que no existe una continuidad de su cortical, daba la apariencia de que estuviera borrada, ¿no? Existe una densidad de tejido blando circundante asociada, o sea, sí involucra tejidos blandos. Cuando involucra una lesión de tejidos blandos, definitivamente es poco probable que sea benigno. Hay una compresión mínima del pulmón adyacente, aparentemente no tanto, ¿no? Pero sí hay una, pero es prácticamente imperceptible. No se observan nódulos ni infiltraciones. Diagnóstico, sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing tiene una distorsión del tejido óseo de forma permeativa. ¿Qué quiere decir permeativa? Es como punteada, ¿no? Como si estuvieran sacando el tejido con una pincita en forma de punta desde la parte central del propio tejido. Que lo vamos a ver más adelante en las características de patologías neoplásicas. ¿Ok? Bueno, acá la descripción del sarcoma de Ewing, que ustedes ya lo van a revisar después de la exposición. Caso clínico número 8. Hombre de 19 años se presentó con una prominencia dura e indolora sobre la cara lateral de la rodilla derecha durante el último año sin aumento apreciable de tamaño en el intervalo. No hubo cambios en la piel subyacente y hubo un rango completo de movimiento de la rodilla neurológicamente intacto. O sea, hay una lesión relacionan la descripción del segundo caso clínico, ¿no? Que existe una continuidad de la cortical y del hueso esponjoso. Con respecto a este paciente, nosotros podríamos diagnosticar por medio de esta radiografía que es ustedes me dirán, es un osteocondroma, ¿no? Existe una cortical que continúa a la cortical del tejido óseo y también la del tejido esponjoso en su interior, ¿no? Aparentemente no tiene un compromiso de partes blandas, al menos se ve tanto en detalle, pero no se ve un compromiso real como se vio en el primer caso clínico, ¿no? Sus bordes, en este caso de esta lesión, tiene unos bordes totalmente definidos, como clásico de una lesión de características benignas, ¿no? La lesión es continuidad con el hueso subyacente, cierto. El 95% de estas lesiones ocurren en las extremidades, cierto. El osteocondroma y los osteosarcomas se ubican usualmente en el tercio distal de los fémur, en la región posterior, o en el tercio proximal de la tibia, en la región posterior. Lo vamos a ir viendo. Como es en este caso,
en el tercio distal del fémur. Osteocondroma en el tercio distal del fémur o en el tercio proximal de la tibia. ¿Ok? Por lo general, estas lesiones seguirán creciendo después de una madurez esquelética. Aparentemente no. Como tiene un contenido cartilaginoso, ¿no? Por el nombre mismo, osteocondroma, o sea, condro viene de cartílago. Cuando ya tiene una maduración esquelética, normalmente esto ya no aumenta de tamaño. ¿Menos del 1% de estas lesiones degeneran en condrosarcomas? Sí, menos del 1% se hacen malignos. Listo, el diagnóstico final es osteocondroma. Ahí está la definición que ustedes lo van a ir viendo más adelante. Listo, chicos, hasta ahora, ¿alguna pregunta, duda, comentario, queja? ¿Están de sueño? ¿Tienen hambre? Doctor, no se le escucha. ¿No se me escucha? Ahí recién se le escucha bien. Ok. ¿Alguna duda? Chicos. No, doctor, todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Seguimos. Pérdida de la densidad ósea. Dentro de ellos vamos a ver la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia y osteólisis. ¿Ok? Esta parte ya la hemos visto también con los chicos de práctica. Así que los que están conectados, que son de práctica, se les va a hacer como un repaso más y muy probablemente ya se le fijen, ¿no? Bueno, la osteopenia y la osteoporosis son dos definiciones diferentes, pero las dos involucran el tejido óseo en una disminución de su densidad. En la osteopenia, para evaluación tanto de la osteopenia como osteoporosis, se puede realizar por diferentes estudios, pero el estudio específico para ello es la densitometría. Y la OMS ha proyectado unos criterios en valores, ¿no? De un score denominado Z-score, en el cual de un valor de límite superior a un valor de límite inferior se puede denominar osteopenia, como es de -1 hasta -2.5, y osteoporosis con un valor menor del -2.5. ¿Ok? Ese es algo estandarizado en cualquier lugar del mundo, en el cual se realiza una densitometría para poder hacer la diferenciación de un paciente si tiene osteopenia o osteoporosis en sí. ¿Ok? La evaluación normalmente para hacer el estudio de estas densidades, ¿no? Se hace a nivel de la columna lumbar y de la cadera a nivel del epífisis del hueso del fémur. ¿Ok? Y el Z-score, como es en el caso de este pacientito, no llega a tener el contacto de el límite inferior para poder considerarse una osteopenia. De igual forma, en este caso, el paciente tiene un Z-score de -5 o de -6, y donde la osteopenia se define a partir de -1 hasta -2 puntos, ¿no? En ninguno de los dos. Pero también por tomografía podemos hacer una evaluación y considerar un diagnóstico de disminución de su densidad, sobre todo a nivel de la columna, de los cuerpos vertebrales de la columna, donde las imágenes de sus trabeculaciones van a estar más fáciles de ver, ¿no? Más libres. A diferencia, como lo podemos ver en estas dos imágenes comparativas, ¿no? Esquemáticas, donde la parte de la imagen izquierda, donde su densidad es mayor, ¿no? A diferencia de la parte de la imagen derecha, donde la densidad trabecular es menor. Aquí también lo que podemos ver en la tomografía es que hay una disminución de su trabeculación en su porción de la cuerpo vertebral en su interior,
y también de su cortical. Si ustedes ven, el borde de su cortical está totalmente adelgazado e inclusive parcialmente definido, ¿no? La cortical ósea debe ser una línea bien notoria de alta densidad, ¿no? Que debe estar al borde del cuerpo vertebral. En algunas circunstancias, cuando el compromiso de su densidad está involucrado de una forma importante, y podemos sospechar que es una osteoporosis moderada a severa, puede llegar a tener un compromiso a nivel de la articulación o del tejido óseo a nivel de la columna, produciendo fracturas por compresión, ¿no? Como lo podemos ver en esta primera imagen. En la parte superior podemos ver un colapsamiento del cuerpo vertebral, ¿no? En forma de cuña, donde la porción anterior del cuerpo vertebral prácticamente está aplastada en su totalidad. En la siguiente flecha podemos ver una disminución del volumen, ¿no? Con un colapso parcial, tan igual como en la tercera como en la cuarta flecha, ¿no? Hay signos de procesos degenerativos como presencia de osteofitos en su porción anterior, y no solamente involucra el cuerpo vertebral, sino que involucra también los discos intervertebrales, y en algunas circunstancias producen anterolistesis o retrolistesis con lesiones a nivel de la médula espinal o de las ramificaciones medulares, que también pueden tener este compromiso. La radiografía definitivamente no es el estudio a evaluar para poder definir si es que existe o no existe osteopenia o osteoporosis, porque tiene que llegar a tener una desmineralización del 30 al 50% para poder definir de que existe disminución de su densidad ósea, ¿no? Lo otro que podemos observar por medio de una radiografía no solamente es el tejido óseo esponjoso disminuido, sino que también es la cortical ósea se encuentra adelgazada. ¿Ok? Dentro de las osteoporosis encontramos varios tipos, que es dentro de ellos la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. Dentro de la osteoporosis primaria encontramos tres tipos, la que son en pacientes que llegan a un estado de posmenopausia, donde la pérdida de la densidad normalmente se da específicamente en el hueso esponjoso. Y la segunda, o el segundo tipo, que es la osteoporosis primaria de tipo senil, es donde la pérdida de la densidad no solamente es en el hueso esponjoso, sino que es proporcional a nivel de la cortical y del hueso esponjoso. La tercera del tipo primario es la osteoporosis juvenil idiopática. La secundaria, o denominado tipo 3, ocurre siempre y cuando de fondo exista alguna enfermedad. Dentro de ellos encontramos las enfermedades por alteraciones endocrinas, como es el síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus. Puede ser también por el consumo de medicamentos como son los esteroides. Puede ser por trastornos nutricionales como es en pacientes desnutridas o pacientes anoréxicas, o en otras circunstancias como inflamaciones, enfermedades crónicas como enfermedad celíaca, enfermedades hepáticas, el EPOC, entre otras. ¿Ok? Encontramos ahí las dos formas o los dos grupos de tipos de osteoporosis. Pasamos a definir qué es osteomalacia, que es una disminución del tejido óseo o una desmineralización y producción del tejido osteoide secundario a una deficiencia de la vitamina D. Como ustedes saben, la vitamina D se encarga de reabsorber parte del calcio y fijarlo directamente a nivel del tejido óseo. Cuando se disminuye esta posibilidad por la deficiencia de esta vitamina, podemos llegar a tener una osteomalacia. Entonces, ¿qué deficiencia vamos a tener esta patología? La deficiencia de vitamina D o la deficiencia de fosfatos. ¿En qué circunstancias se encuentra esta deficiencia de vitamina D? En la ingesta o absorción inadecuada tanto de la vitamina, de la falta de exposición a la luz, en cirugías gástricas como las gastrectomías o bypass gástricos, enfermedad del intestino delgado, insuficiencia pancreática, deficiencia de metabolismo de la vitamina D en pacientes con cirrosis, con enfermedades renales crónicas, y en deficiencia de fosfato lo encontramos en ingesta o absorción inadecuada tanto de
los fosfatos, como el uso de antiácidos y la pérdida renal de los mismos fosfatos. Cuando se da esta desmineralización en los adultos se denomina osteomalacia, y cuando se da esta desmineralización con compromiso a nivel del núcleo de osificación se denomina raquitismo, o de las placas de crecimiento se denomina raquitismo. ¿Ok? Estas dos son las presentaciones. Normalmente hay una disminución de la densidad y una alteración en la morfología con encurvamiento de los miembros inferiores en los dos casos, en los adultos y en los niños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la osteomalacia? Una osteopenia generalizada, huesos largos encurvados. Podemos encontrar algunas fracturas, denominadas en este caso unas fracturas lineales perpendiculares a la cortical, denominadas fracturas de Loser. En el caso de los niños va a haber un ensanchamiento de la lámina de crecimiento situada entre la epífisis y la metáfisis, una deformidad en forma de copa, ¿no?, de la región metafisial, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en la primera imagen el ensanchamiento, ¿no?, de la placa de crecimiento, y esta encurvatura en sus bordes, tanto lateral como medial, de sus bordes de esta misma placa de crecimiento que tiene una forma de copa, ¿no? Esto va a predisponer a tener una deformación de la articulación, una alteración del eje articular y del hueso, y producir un encorvamiento de los huesos de los miembros inferiores. En la segunda imagen podemos ver una lesión que involucra principalmente la cortical en su borde medial del tercio medio del fémur izquierdo, ¿no?, con un compromiso hacia la parte del hueso esponjoso, que es perpendicular a la cortical del hueso, denominado línea de Loser o fractura de Loser. Imágenes radiográficas sugerentes de un paciente con raquitismo, con una encurvatura, disminución del espacio, con ensanchamiento del núcleo de osificación, y también una encurvatura en la región medial y lateral de esta porción en forma de copa. Ok. Hay otra imagen que corresponde, ¿no?, a una fractura nuevamente de proyección perpendicular a la cortical, ¿no?, en relación a una fractura de Loser. En la osteolisis, que es una destrucción del tejido óseo, usualmente en relación a un trauma previo, ¿no? Va a ser una destrucción, un desvanecimiento del tejido, como es en el caso de esta primera imagen, donde se observa una alteración del tejido tanto de la cortical como el hueso esponjoso en el tercio distal de la clavícula del lado derecho. Ocurre también en caso de pacientes ancianos en el cual han tenido que realizarse una cirugía para uso de prótesis, sobre todo en las caderas, y como es un proceso de contusión permanente, no solamente por el uso de la misma prótesis, sino es por la misma aplicación de la prótesis, produce una destrucción del tejido óseo adyacente en relación a una osteolisis. Ok. También podemos hablar de metástasis líticas cuando relacionamos con disminución de la densidad del tejido óseo, donde usualmente las metástasis líticas son más representativas y de mayor frecuencia en relación con la metástasis escleróticas o radiopacas, pero dentro de ellas debemos de reconocer algunos tipos de procesos neoformativos que pueden producirlas. Principalmente dentro de ellos vemos al cáncer de tiroides, al cáncer de células renales, al carcinoma adrenocortical y feocromocitoma, al carcinoma de endometrio, al carcinoma gastrointestinal, el tumor de Wills, el melanoma, carcinoma hepatocelular y carcinoma pulmonar. ¿Cómo lo podemos observar? Como una imagen irregular de radiolúcida en la radiografía que involucra no solamente el tejido óseo esponjoso, sino el tejido cortical, con una deformación en saca-bocado en la parte de la cortical. Usualmente no existe una sola lesión, sino que se presentan con diferentes lesiones en diferentes lugares.
En las siguientes imágenes podemos ver la radiografía que se ve parcialmente, pero en la tomografía, tanto en ventana parenquimal como en ventana ósea, se puede observar una lisis prácticamente del pedículo derecho del cuerpo vertebral a este nivel, ¿no? En relación a una metástasis. En el caso de los aumentos de la densidad, podemos hablar primero que nada de la osteoesclerosis, que es un problema genético en el cual existe una alteración, ¿no? de la lisis por medio de los osteoclastos del tejido osteoide, en el cual no existe esa correlación normalmente de destrucción del tejido osteoide y existe un mayor pronunciamiento de este tejido a nivel de los bordes, sobre todo en los cuerpos vertebrales, en los bordes superiores e inferiores, ¿no? En este caso, da la figura a nivel del cuerpo vertebral, característica como lo podemos ver en la imagen radiográfica, similar a un sándwich o similar a un jersey de rugby. Esto es clásico en un paciente con osteoesclerosis. Aquí podemos ver otras imágenes similares con el signo de jersey de rugby. Dentro de la metástasis blástica, así como las líticas mencionadas previamente, existen también lesiones blásticas que ocurren en tanto en varones como en mujeres, ¿no? En varones principalmente el más representativo es por neoplasia de próstata y en mujeres por neoplasia de mama, útero y ovario. En este caso, una metástasis osteoblástica por carcinoma prostático, donde podemos observar una distribución esclerótica difusa, distorsionada en toda la pelvis, a nivel del hueso fémur bilateral, e inclusive en la imagen por tomografía también involucra la columna vertebral. Por imagen por gammagrafía también observamos una proyección de metástasis esclerótica en pelvis, en columna, en costillas e inclusive en la cintura escapular. Existe otra patología que se denomina osteopetrosis, que es una enfermedad también congénita que provoca aumento de la densidad de los huesos, pero en este caso no se endurecen directamente el hueso, sino que existe una sobreproducción del tejido óseo, pero antiguo, ¿no? No es un tejido óseo nuevo, compacto, sino es un tejido óseo antiguo que no se destruye como debería realizarse por una situación genética. Hay dos subtipos separados de osteopetrosis, como es la osteopetrosis autosómica recesiva juvenil o la autosómica dominante benigna del adulto. En la imagen radiográfica nosotros que vamos a observar es que es todo el tejido óseo de un determinado hueso, existe un aumento de su densidad y no existe una diferenciación de la parte del tejido óseo esponjoso ni de la cortical del hueso como lo vemos en la segunda imagen, a diferencia de la primera imagen donde la cortical y el tejido óseo esponjoso se puede diferenciar. En este también caso de osteopetrosis ocurre ensanchamientos del tejido óseo en la región proximal y distal de los huesos largos usualmente. La presentación del paciente usualmente va a llegar con fracturas, que suelen ser fracturas transversales, y en la patología ambas formas son anomalías congénitas con defectos cromosómicos localizados, ¿no? Los osteoclastos van a estar defectuosos y el crecimiento excesivo del hueso antiguo, viejo, va a dar la posibilidad de tener unos huesos escleróticos, pero no fuertes. La osteopetrosis en otras imágenes también nos puede llevar a una imagen similar al signo de la chaqueta de rugby, ¿no? Y en la primera imagen, como vemos, no existe una diferenciación de la cortical con el hueso esponjoso, ni en el húmero, ni en la clavícula, ni en el omóplato, ni en las costillas, ¿no? Otras imágenes de osteopetrosis, vemos ensanchamiento de las regiones proximal y distal de los huesos largos y el aumento de la densidad por una
de una presentación esclerótica dentro del mismo hueso. La enfermedad de Payet, que es una enfermedad del hueso, es un trastorno óseo crónico común que se caracteriza por una remodelación ósea también anormal. Son huesos normalmente expandidos con un patrón trabecular grueso. Ocurre estas lesiones a nivel de la pelvis, la columna vertebral, el cráneo, los huesos largos, que se ven afectados normalmente con mayor frecuencia. En este caso se correlaciona directamente con la infección viral, como es del paramyxovirus, en asociación con susceptibilidad genética. Hay 3 etapas de descripción de la enfermedad de Payet, como es la etapa destructiva temprana, la etapa intermedia y la etapa tardía, donde va a predominar directamente la presentación esclerótica y blástica, ¿no? Estas etapas se correlacionan bien con los hallazgos de las imágenes. Dentro de las presentaciones de las imágenes, nosotros vamos a ver diferentes tipos de caracterización de imágenes, dentro de ellas la fractura de banano y los signos de vértebra en marfil. La presentación a nivel del cráneo, por medio de la radiografía, vamos a ver imágenes mixtas, radiolúcidas y radiopacas de distribución punteada o irregular en todo el cráneo, en toda la calota, no definiéndose adecuadamente subcortical. Aparentemente en este caso no se ve muy bien el ensanchamiento de la calota del cráneo, pero sí se ve en la tomografía este ensanchamiento óseo, ¿no? Es clásico en este tipo de patología. También un incremento de la densidad a nivel del omóplato, como lo podemos ver en este caso, y la fractura característica, que es la fractura en banano. Y la vértebra en marfil, que es característico también de este trastorno. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Vamos a pasar a lo que es un poquito más tedioso, que son tumores óseos y cartilaginosos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Doctor, ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Escucho, doctora? Dígame, doctora. Doctora Andrea Dávila, ¿alguna duda? Doctor, todo claro. Ok. ¿Les parece si tienen 5 minutos para que descansen, para que pasara a la siguiente parte última del tema? Ok. 5 minutos, por favor. Sí, doctor. Está bien, doctor. Bueno, los tumores óseos benignos y malignos no son tan frecuentes. Dentro de ellos, los tumores benignos son los que son más frecuentes. Ya hemos ido repasando algunos, como es el osteocondroma en el caso de tumor óseo maligno benigno más frecuente, y el osteosarcoma, dentro de ellos, uno de los más frecuentes de los tumores malignos. Bueno, la radiografía simple nos va a ayudar directamente a tener un panorama, pero existen signos que pueden llevar a ser categóricos para poder definir qué tipo de neoplasia benigna o maligna estamos tratando. Dentro de ello, la información de la radiografía es saber ubicar la localización, ¿no? El lugar donde se encuentra la lesión, qué tipo de características tiene la lesión, ¿no? Como son sus bordes, de qué forma son, si es que tiene qué tipo de destrucción ósea es la que tiene, si es que tiene o no tiene una respuesta perióstica o reacción perióstica, si es que en su interior tiene algún contenido de matriz, que puede ser de tejido óseo propiamente dicho, de tejido condral también,
y si es que tiene algún compromiso, no solamente a nivel del tejido óseo, sino también a nivel de las partes blandas. La importancia de todo ello es, primero que nada, reconocer la lesión en una determinada edad. Dentro de ello, encontrar la morfología de la lesión, si es que está sola o no, o son múltiples lesiones. Si es que está la lesión directamente dentro del hueso, en el periósteo del hueso, o es una lesión de partes blandas que involucra el hueso. ¿Ok? Esta es una tabla en la cual nos da un panorama, ¿no? De todas las lesiones benignas y malignas de acuerdo a las edades. Vamos a irnos enfocando sobre las lesiones más comunes, como son los quistes óseos simples. Puede encontrarse en menores de 10 años y entre 10 a 20 años, ¿no? Con relativa frecuencia. Lo otro que podemos ver son el sarcoma de Ewing, normalmente entre los 5 años hasta los 25 años. El osteocondroma, que es la lesión benigna más frecuente, ¿no? Lo podemos ver entre los 10 años, ¿no? Hasta los 32, 35 años, ¿no? Y el osteosarcoma, ¿no? Que es una de las lesiones malignas más frecuentes, podemos observarlo entre los 25 años y los 40 años dentro de ellas. Las lesiones metastásicas son de mayor edad, ¿no? Los mielomas también, ¿no? De mayor edad, entre otras, ¿no? Al menos esas son las más representativas. La localización de la lesión, existen algunas lesiones que tienen una predilección por una ubicación. Por ejemplo, como les mencioné, el osteosarcoma, como dentro de las lesiones malignas, tienen una predilección por la parte distal del fémur, ¿no? La parte distal del fémur es una de sus ubicaciones más frecuentes. El cordoma, ¿no? Se ubica específicamente a nivel de la región de la parte media del sacro, ¿no? Y el mieloma, por ejemplo, se ubica específicamente a nivel de la pelvis, la columna o el cráneo, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, el osteocondroma, tan igual como el osteosarcoma, tiene una predilección, como les dije, por la región distal del fémur o la región proximal, la tibia, ¿no? El quiste óseo simple tiene una predilección específica por la extremidad proximal del húmero y la región proximal del fémur, ¿no? Y así, entre otras, ¿no? Ustedes lo pueden ir visualizando con más tranquilidad más adelante. ¿Ok? Estos son unos esquemas en el cual nos lleva a pensar, a ubicar todas las lesiones óseas que podemos encontrar con sus diferentes características, ¿no? Pacientes normalmente de edad menores de 18 años y en pacientes adultos, básicamente donde la placa de crecimiento ha sido cerrada, también existe este tipo de lesiones. A nivel de la columna, si las lesiones se evidencian básicamente en el cuerpo vertebral, tienen una mayor posibilidad de ser una lesión maligna que en la región posterior donde se encuentran las apófisis, ¿no? O los pedículos. Aquí dan un ejemplo de una localización de la lesión del osteosarcoma parostal. Tiene una especial predilección, como les dije, por la región distal del fémur. Otra presentación de una imagen de osteosarcoma parostal, tanto en el fémur, que es el lugar más frecuente, ¿no? En la imagen A, ¿no? Que compromete la región distal del fémur con un compromiso importante, radiopaco, aparentemente con una reactividad periférica. Y en la imagen B, ¿no? Una gran masa lobulada a nivel del tercio proximal del húmero. Básicamente el osteosarcoma se
tiene una frecuencia de presentación a nivel de los huesos largos, pero principalmente en el tercio distal del fémur y en el tercio proximal del húmero, pero principalmente a nivel del tercio distal del fémur. ¿Ok? Una localización de la lesión, el condroblastoma, tiene una predilección especial por la epífisis de los huesos largos. ¿Y por qué epífisis? Porque es a esta región, ¿no? Periarticular, que tiene un componente condral, que tiene un componente cartilaginoso, y a partir de ahí se produce la misma lesión, condroblastoma. La localización de la lesión también es importante, ¿no? Si es que existen lesiones ubicadas a nivel del eje central del hueso largo, o se encuentran en la región periférica, que puede ser a nivel perióstica o a nivel de la cortical, ¿no? Aquí otro ejemplo de un osteocondroma, que es una de las lesiones más frecuentes que ya hemos visto en casos clínicos anteriores. Y el límite de la lesión también nos da la posibilidad de caracterizar su malignidad. Cuando encontramos límites, que la lesión tiene bordes, ¿no? Tiene características de ser benigna, ¿no? Y usualmente esos bordes suelen ser de característica esclerótica. Cuando encontramos que sus límites no están muy bien definidos o definitivamente no tiene límites, usualmente son de característica maligna, como es en el caso de el linfoma, el mieloma y la metástasis. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, metástasis a nivel del tercio proximal del fémur y del tercio proximal de la tibia en su borde medial, ¿no? Nosotros vemos una lesión que viene a ser una resorción del tejido óseo, en el cual no se define ningún borde esclerótico, no se define ningún límite. Entonces, muy probablemente, como son múltiples lesiones, podemos sospechar que es una metástasis. Más aún si es que el paciente sabe de una patología neoformativa compleja, ¿no? El patrón de destrucción en este caso es un patrón que ustedes tienen que saber, ¿no? Existen tres tipos, dentro de ellos la primera, como es en la imagen, un patrón geográfico, un patrón apolillado y un patrón permeativo. Normalmente el patrón apolillado y el patrón permeativo son los patrones característicos de patologías malignas, ¿no? Como es en el caso del mieloma, el linfoma, el fibrosarcoma y el sarcoma de Ewing, que tienen un patrón permeativo. Permeativo es como un punteado, ¿no? Perforado prácticamente del tejido óseo, ¿no? Y el patrón geográfico, usualmente en pacientes con quistes óseos simples, en condromas, fibromas condromixoides o tumor de células gigantes, ¿no? Por ejemplo, en esta lesión, a nivel del radio de la mano, podemos ver una lesión de bordes definidos con un patrón destructivo ¿de qué tipo? Permeativo, no es. Apolillado, tampoco. Tiene características de ser un patrón geográfico, ¿no? Tiene bordes definidos, aparentemente escleróticos, ¿no? Homogéneo, por así decirlo. En cambio, estas dos, la primera imagen, tiene un patrón permeativo. No, la segunda imagen tiene un patrón permeativo, ¿no? Aunque no se ve tan bien, puesto el patrón permeativo en algunas circunstancias pasan desapercibido, ¿no? En cambio, el patrón apolillado, como es en este caso, tiene un patrón totalmente irregular, heterogéneo, ¿no? Distorsionado la parte de la densidad mineral ósea, ¿no? Es un patrón apolillado. El patrón de destrucción ósea en osteomielitis, considerar, ¿no? Y el hiperparatiroidismo pueden llevar a pensar que puede ser un patrón maligno, ¿no? Porque el patrón de la osteomielitis puede ser de tipo 3, como es permeativo, de tipo 2 apolillado. Y el hiperparatiroidismo también de tipo 3. La respuesta perióstica, que es algo que ustedes también tienen que saber sí o sí, existen diferentes tipos de reacción perióstica, que puede ser una reacción perióstica benigna, como un consolidado de tejido sólido, o puede ser de una reacción perióstica maligna,
como es en la imagen en su columna derecha, por así decirlo, ¿no? La reacción perióstica de tipo maligna tiene una forma en sol radiante, tiene una forma en láminas o capas de cebolla, luego tiene una forma en triángulo de Kohlmann, que ustedes lo pueden ver en una imagen representativa como es en este esquema. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, todavía acabamos de ver lo que corresponde a una reacción perióstica de tipo sólido, ¿no? De un osteoma, ¿no? Una reacción sólida, homogénea, que no da una caracterización de ser maligna. En cambio, la segunda es una reacción perióstica interrumpida, ¿no? Con una destrucción permeativa irregular en sus bordes, ¿no? Usualmente de una situación, de una característica maligna. En estas imágenes sí se ve claramente, ¿no? Hay una reacción en sol radiante, como se ve a este nivel y también a este nivel, y en la segunda imagen unas imágenes laminares a nivel de la cortical en relación a capas de cebolla. Esa es una reactividad ósea, ¿no? Reactividad ósea de tipo maligna. Acá otras imágenes, otros ejemplos. Acá en el D de triángulo de Kohlmann, miren, una imagen sacabocada, pero que forma un triángulo en la parte más superior, y la imagen C, ¿no? En una forma de láminas sobrepuestas unas sobre otras en relación a láminas o capas de cebolla, ¿no? Otra presentación de osteosarcoma perióstico, si ustedes pueden ver unas líneas, ¿no? En forma de sol radiante, que es el signo característico de este caso, ¿no? En relación a un proceso neoformativo maligno. Y también en su contenido de estas lesiones pueden tener una matriz. La matriz puede contener tejido osteoide, cartílago, tejido mixoide o tejido de colágeno, ¿no? En este caso, como vemos en la imagen, vemos un tejido de matriz condral donde el contenido normalmente es algodonoso, ¿no? Lobulado, ubicado usualmente en la región medular del hueso. Otro tejido de matriz osteoblástica donde el contenido no es tan algodonoso, sino es más sólido, uniforme, homogéneo, encontrado dentro también del hueso esponjoso, del hueso largo. Hablar ya de masas de partes blandas es poder diferenciar si es que la lesión forma parte del tejido óseo y se extiende a partes blandas, o si es que la lesión se encuentra en partes blandas y se extiende a tejido óseo. Esa es una característica que ustedes también tienen que diferenciar. Normalmente, cuando sobrepasa la cortical y existe una distorsión periférica del tejido óseo, normalmente es de características malignas. Cuando desplaza la cortical, pero no la rompe, no la destruye, no la sobrepasa, tiene una característica normalmente de ser benigno, ¿no? Aquí una diferenciación en estas figuras de tumores óseos propiamente dichos en la parte inferior y de tumores de partes blandas en la parte superior que involucran tejido óseo, ¿no? Definitivamente la única forma de reconocerlo es trazando unas líneas hacia el centro de la lesión y dar referencia si es que su centro se encuentra a nivel de partes blandas o a nivel del tejido óseo. Esa es una forma. Otra forma es encontrar el ángulo normalmente agudo presente a nivel de la lesión que se encuentra en tejido óseo, a nivel y diferencia con el ángulo obtuso que forma la lesión que se encuentra en partes blandas. Usualmente la cortical va a ser desplazada cuando es una lesión de partes blandas, y en este caso la cortical va a ser destruida cuando es una lesión de tejido óseo.
Las características para poder saber si es que esta lesión es benigna o maligna son las siguientes. O sea, esto es lo que ustedes tienen que saber. Benignos, tiene márgenes bien definidos. Tiene un patrón geográfico. ¿Se acuerdan de los patrones? Patrón geográfico de destrucción ósea. Tiene una reacción periódica sólida e ininterrumpida. O sea, no interrumpe la reacción de su periósteo, ¿no? Es sólido, homogéneo, continuo. No tiene masas de partes blandas. En cambio, los malignos tienen márgenes mal definidos. La destrucción ósea normalmente es patrón apolillado permeativo. El periósteo con reacción interrumpida en sol radiante o capa de Saboya. Y en la masa también involucra partes blandas. ¿Ok? La tomografía y la resonancia son útiles para la estadificación de las lesiones tumorales, para encontrar y reconocer el volumen, el tamaño, la localización y su configuración, ¿no? La gamografía es útil para distinguir un mieloma múltiple o una metástasis, para distinguir un tumor esclerótico benigno o maligno de un islote óseo, y la anatomopatología, usualmente, bueno, al final te va a dar el diagnóstico definitivo, pero es en unos signos categóricos te pueden llevar por imágenes a un diagnóstico también definitivo. Ok, dentro de las lesiones de origen condral hay lesiones benignas y lesiones malignas, como son las siguientes mencionadas. En lesiones benignas, el condroma perióstico, encondromatosis, el condroma de tejidos blandos, el osteocondroma, que ya lo hemos visto, y en las lesiones malignas principalmente el condrosarcoma, ¿no? Dentro de ellos hay diferentes tipos o condrosarcomas secundarios. Principalmente dentro de las lesiones de origen cartilaginoso, el osteocondroma es la lesión de mayor presentación, en mayor número. Normalmente las lesiones de tejido cartilaginoso dentro del hueso tiene una presentación de radiopacidad de espectro algodonoso, lobulado, en forma de popcorn en su interior, ¿no? Con calcificaciones en forma de anillo, punto o coma. Las lesiones normalmente de la matriz son radiolucentes, tienen márgenes festoneados, o sea, curvados, ¿no? Como lo vemos en este caso, ¿no? Sus márgenes son lobulados, festoneados, ¿no? Y una presentación en forma de popcorn, que es una característica de una lesión de tipo condroide. Clínicamente malignos, normalmente las lesiones condroides pueden producir dolor en la lesión, inflamación y desarrollo de una masa. Radiológicamente pneumónico tienen una reacción perióstica, destrucción de la cortical y masa de tejidos blandos. Dentro de ellos encontramos el encondroma, que es el segundo tumor benigno del hueso después del osteocondroma. Tiene una formación de cartílago hialino, es el tumor más frecuente en las falanges de las manos, es ubicado principalmente a nivel de las falanges de las manos. Tiene una zona normal de una displasia condrocítica de la placa de crecimiento, ¿no? La presentación es de 15 a 40 años y las imágenes que vamos a ver es un hueso de los túbulos largos de las manos, es radiolucente, con presencia de calcificaciones en algunas circunstancias, en forma de puntos, arcos, ¿no? Con unos márgenes también festoneados, ¿no? Como lo vemos en este caso, encondroma, ¿no? Una lesión radiolúcida que involucra no solamente la parte del hueso esponjoso, sino que dibuja también la cortical desde su interior, usualmente lobulada, ¿ya? Cuando existen varios encondromas en todo el cuerpo, pero de una morfología totalmente heterogénea, se denomina encondromatosis o enfermedad de Ollier o síndrome de Maffucci, ¿no? Son masas cartilaginosas radiotransparentes con focos de calcificación que se parecen en encondromas solitarios en diferentes regiones del cuerpo. Miren, por ejemplo, esta, en el cual se ve no solamente una destrucción del tejido óseo, sino que se produce una expansión del mismo tejido en diferentes partes de los huesos de la mano.
De igual forma, en este caso, involucrando la pelvis, involucrando el tercio proximal del fémur y el tercio proximal y distal de la tibia y el peroné. Miren, una encondromatosis. El osteocondroma, que es la lesión benigna más frecuente, hasta un 45%, ocurre más que nada en la metástasis de huesos largos, usualmente a nivel de periférica a la rodilla o a nivel del húmero proximal, ¿no? Pueden presentarse en dos formas, pediculados o sésiles, ¿no? Y es de la siguiente forma. La primera imagen, en el lado izquierdo, en la parte superior, es la clásica osteocondroma, ¿no? Que tiene una continuidad, como les dije, de la cortical y del tejido óseo, ¿no? Hay un crecimiento hasta el momento que termine de osificar su núcleo de osificación, sus metáfisis, y existen algunas patologías que pueden simular ser un osteocondroma, como es la miositis osificante, el osteosarcoma, también yuxtacortical, el osteosarcoma de partes blandas, el osteoma yuxtacortical y el condroma perióstico, siempre y cuando sean ubicados a nivel de el tercio proximal de la tibia o el tercio distal del fémur. Los dos tipos, de acuerdo a su presentación, un osteocondroma sésil y pediculado. El primero es pediculado, la segunda es sésil de base ancha, ¿no? Otra presentación, tanto en una radiografía como en una resonancia magnética, la importancia de la resonancia es reconocer en la periferia distal de la lesión, qué tanto de grosor tiene su tejido cartilaginoso, porque como es de origen cartilaginoso, mucho va a depender de este grosor para poder saber si es que este osteocondroma va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Otro tipo de lesión de osteocondroma, para que ustedes lo puedan revisar. Y cuando se encuentra, así como cuando se encuentra los osteocondromas en varias regiones, se denomina osteocondromatosis múltiple hereditaria. Miren la presentación de ¿no? Pero ya no es una continuidad cortical y esponjoso de una forma uniforme, sino es una forma totalmente heterogénea, produciendo torsión de la arquitectura del tejido óseo y también expansión del mismo, ¿no? Osteocondromatosis, nuevamente, tanto en radiografías como en tomografías. Puede involucrar los huesos largos y los huesos de la pelvis. Y dentro de los tumores óseos malignos que ustedes tienen el condrosarcoma, el fibrosarcoma, el linfoma, el mieloma, las lesiones metastásicas y el osteosarcoma, que es el más representativo. Dentro de los condrosarcomas encontramos diferentes tipos, ¿no? De origen primario, secundario o metastásico. Dentro de ellos, el condrosarcoma convencional es el más frecuente, ¿no? Y es el que vamos a ver, ¿no? Es un tumor de crecimiento lento, ocasionalmente presenta dolor. Radiológicamente vamos a ver una lesión que expande la médula con engrosamiento de la cortical, con festoneado endostático, calcificaciones, ¿no? Vamos a ver una expansión del contenido medular, un desplazamiento de la cortical, y en su interior vamos a ver imágenes irregulares de alta densidad en relación a tejido condroblástico en forma punteada, en forma de comas, en relación de forma distorsionada, como vemos en la primera imagen de la radiografía, a nivel del hombro, en la tomografía también en forma punteada de alta densidad, y en la resonancia magnética podemos ver una imagen irregular, de bordes totalmente irregulares, de contenido básicamente cartilaginoso distorsionado de forma heterogénea. El mieloma, que viene a ser uno de los tumores malignos primarios más frecuentes, es el tumor originado de la médula ósea, se ubica usualmente a nivel de la columna, a nivel del cráneo, a nivel de las costillas, ¿no? Puede producir unas imágenes en saca bocado, como ocurre a nivel del cráneo, o unas imágenes osteolíticas difusas, distribuidas en todo el tejido óseo que se evalúa, ¿no?
y lo vemos de la siguiente forma, ¿no? Pueden tener un diagnóstico diferencial como la metástasis, unas lesiones líticas que involucran toda la calota craneana, ¿no? Con imágenes radiolúcidas, heterogéneas, punteadas, difusas en todo el cráneo propiamente dicho, ¿no? Nuevamente, a nivel del cráneo, a nivel de la costilla, a nivel de los huesos largos, aquí a nivel de los huesos largos, tanto a nivel del fémur como a nivel del húmero, el cúbito y el radio. Las lesiones metastásicas usualmente se proyectan al esqueleto axial, como es el cráneo, la columna y la pelvis. Son tumores osteomalignos más frecuentes, de mayor frecuencia en tumores de mama, pulmón y próstata. Normalmente van a producir la presentación de un mordisco de galleta o en saca bocado, ¿no? Dentro de la metástasis son osteolíticas y osteoblásticas, como lo hemos sabido ver previamente. Si es osteoblástica, normalmente va a haber unas lesiones escleróticas que se involucran a nivel de el cuerpo vertebral, como es en la segunda imagen, a nivel de la epífisis del fémur, o puede ser a nivel de la calota craneana. Y si son osteolíticas, van a ser imágenes de baja densidad o radiolúcidas, en el caso de la radiografía, de distribución difusa o distorsión por forma de lisis, ¿no? De la cortical y del hueso esponjoso del hueso que está involucrado. Y por último, los osteosarcomas, que son los tumores malignos más frecuentes, se encuentran entre la segunda y la tercera década de la vida. Tienen diferentes tipos de osteosarcoma, como son los siguientes. Dentro de ellos, el convencional es el más frecuente y el más representativo es el juxtacortical, dentro de ellos el parostal, ¿no? El convencional es el más frecuente, ¿no? Como les decía, de alto grado. Y la imagen radiográfica, la imagen que hemos visto en los diferentes casos previos, ¿no? Una imagen totalmente heterogénea, que distorsiona la cortical, que existe reacción perióstica dentro de ellas, por ejemplo, en este caso, en sol saliente, que involucra no solamente la cortical, sino también el tejido esponjoso y también las partes blandas periféricas, ubicadas en el tercio distal del fémur, ¿no? Existe otra variante que es osteosarcoma telangiectásico, en el cual existen unas lobulaciones en su interior, presentaciones de aspecto quístico y puede haber ensanchamiento del tejido óseo involucrado. Y dentro de la lista cortical, el parostal es el más frecuente. Esta es la imagen más representativa de una imagen de osteosarcoma parostal, ¿no? Una masa calcificada exofítica siente en la cortical posterior del tercio inferior del fémur con un engrosamiento de la cortical de forma irregular, ¿no? También pueden tener su reacción perióstica no solamente en el fémur, sino a nivel del tercio proximal del húmero. Una imagen de patología donde vemos cómo es la reacción que produce del tejido óseo en la parte del osteosarcoma parostal. Otros tumores óseos como es el osteoma, que es una lesión densa, benigna, ubicada usualmente a nivel del cráneo, a nivel del hueso frontal, y si está ubicada a nivel del hueso largo, usualmente tiene un nido, ¿no? Que es radiolúcido. Usualmente pueden presentar dolor, ¿no? Y se suele aliviar con salicilatos, ¿no? El dolor usualmente son en las noches. Y los quistes, que son lesiones benignas de lisis de tejido óseo, de bordes escleróticos, bordes definidos, ¿no? Que pueden estar en diferentes porciones de los huesos largos, que ocurren y presentan también en algunas circunstancias fracturas, como el contenido de su quiste es vacío, ¿no? Algunos de los fragmentos se pueden ir a la parte interna del quiste, dando el signo del fragmento caído, ¿ok?
Otra presentación es de los quistes, del quiste óseo aneurismático, que hay un ensanchamiento del hueso, ¿no? Usualmente ubicado a nivel de las rodillas y los tobillos, ¿no? Con trabeculaciones en su interior y una disminución de su densidad. Y por último, el sarcoma de Ewing, que es el segundo tumor primario óseo maligno más frecuente, sobre todo en niños, ¿no? Y su patrón de destrucción ósea es un patrón permeativo, tiene una reacción periódica diferente también, que puede ser en relación a su destrucción permeativa, puede ser en sol saliente, ¿no? O en capas de cebolla o en triángulo de Colman, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Esos son los temas de las dos clases. El delegado o uno de los delegados de la práctica, por favor, me puede pasar su correo para poder enviarle el archivo del PPT para que ustedes lo puedan revisar cuando gusten, sobre todo para el examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, chicos, me despido. Hasta la siguiente clase les indico a qué hora va a ser, de repente más temprano, el próximo viernes. Así que cualquier duda por medio de su delegado para que puedan comunicarse conmigo. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Listo? Entiendo de que sí. Gracias. Ok. Un abrazo.